Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Comparto contigo hoy una nueva entrevista inspiradora y cercana con alguien que puede aportarnos mucha luz, especialmente en momentos donde parece reinar la sombra. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Alberto Simoncini. Alberto es terapeuta y especialista en duelos y pérdidas desde hace más de 14 años. Tiene su consulta privada en Barcelona, aunque también atiende online. Es autor de 2 libros, 21 duelos, conversaciones sobre el dolor y El coraje de romperse, manual de reconstrucción de vidas rotas, ambos publicados por la editorial Corona Borealis. Y a nivel terapéutico acompaña a personas y familias que están pasando por un proceso de duelo y le gusta hablar y compartir sus experiencias y quiere dar siempre más visibilidad al tema del duelo, las pérdidas, validando y normalizando reflexiones que tradicionalmente se tienden a esconder. Así que bienvenido, Alberto, un placer tenerte aquí. Hola Alba, muchísimas gracias por hospedarme. Un placer, de verdad. Así que bueno, cuéntanos tú mismo, ¿cuál es la historia, cuál es tu historia y qué es lo que te llevó a especializarte en este aspecto, ¿no?, de la realidad humana? Mira, de alguna manera la verdad, tengo que no preguntarme lo que me ha llevado hasta aquí, sino dejar que realmente haya sido como ha sido, o sea, ha sido un camino inesperado. Yo tengo estudios de Derecho, de Relaciones Públicas en Fashion y en Design, no tiene nada que ver, Ujú. pero desde que era pequeño sí que he tenido una muy fuerte atracción hacia la psicología, hacia el tema de la muerte. Siempre me ha gustado la idea de ayudar, pero bueno, he ido saltando siempre entre este tema y otros temas de trabajo, hasta que en los años he llegado al punto de decir, no, vale, me tengo que dedicar a esta llamada y así lo he hecho. O sea, no ha sido de un día al otro, ha sido desde que tenía unos 13, 14 años, pero luego finalmente solo en el 2007-2008 decidí entregarme completamente y hacer de esta llamada una profesión. Ujú. Así que lo has vivido como, digamos, como un pulso interno, ¿no? Como algo que era, este es mi camino y ahí es donde quiero destinar mi energía. Sí, exactamente, exactamente. Al principio ha sido tal vez un camino, digamos, de preferencia personal, ¿no? ¿Saben? Me gustaría ser, me gustaría hacer, y al final me he tenido que soltar y ablandar diciendo, vale, pues universo, dime tú lo que tengo que hacer, ponme donde tengo que estar y haré lo que haga falta. Han pasado muchos años desde que empecé y muchos años no han sido fáciles, como puedes imaginar. Mm. Además, yo no soy psicólogo, por lo cual me he Entiendo formado desde otras perfectamente. perspectivas y los psicólogos hacen terapia de psicología y yo no hago un acompañamiento emocional completamente diferente y entonces me ha costado muchos, muchos, muchos años. Entiendo lo que hablas, sí. ¿Qué comprensiones profundas entonces sobre la muerte han surgido en ti a lo largo de la vida? Supongo que a lo mejor con experiencias o en acompañamientos. ¿Qué comprensiones han surgido? Mira, tal vez sobre la muerte, siempre digo que sobre la muerte no deberíamos saber demasiado, eh, porque no tenemos que tener certezas sobre la muerte. La muerte nos sirve eh, más para acercarnos de otra manera a la vida y al dolor. Am, por eso digo, el día que se descubra qué hay después de la muerte o qué es la muerte, creo que perderíamos algo, no tenemos que llegar ahí. Seguramente estar cerca de la muerte o de personas que están cerca de la muerte acorta la distancia hacia ciertas reflexiones, ciertos pensamientos, pensamientos que tienen que ver con la vida, no con la muerte, sino ¿no? ¿Qué Mm. hago de mi vida? ¿Estoy satisfecho de mi vida? ¿De qué manera estoy viviendo? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Qué quiero dejar si quiero dejar algo en esta vida? ¿No? ¿Cómo quiero que me recuerden, por si acaso? Entonces, todo Ujú. tiene que ver con esto. Y, y no es nada nuevo, o sea, porque si leemos antiguos escritos de filosofía o de los antiguos pensadores, ya hablaban de eso, ¿no? Solo que los humanos olvidamos rápidamente, tenemos que volver a aprender lo mismo.
Ujú. Y entonces, ¿por qué sientes tú que es importante poner luz en esto? Yo creo que es importante, y por eso te agradezco también este espacio hoy, por un lado, para que hablar de muerte, hablar de enfermedades, de alguna manera, todavía es tabú. Sí, Todavía está tabú. totalmente. Entonces, por suerte, mucho menos que hace años, y te aseguro que aquí mucho menos que en Italia, por ejemplo. Pero siempre es un tema que no tengo ganas de hablar, me duele hablarlo, mejor no hablar de estas cosas. Y no, tenemos que hablar porque cuando hablamos de algo, el miedo se va y lo que es un tabú ya no es tabú porque está siendo tema de conversación. Y por otro lado es importante porque cuando nos enfrentamos con las cosas con las cuales no queremos enfrentarnos, ellas pierden un supuesto poder negativo. Entonces, se vuelven amigas de alguna manera. Por eso todas las personas que tenemos de alguna manera una relación fácil, sencilla con el tema de la muerte, de las enfermedades, estamos relajados, no tenemos tanta tensión. Y me gustaría que fuera así. Yo veo cuando se habla con niños de estos temas, es mucho más fácil. Somos los adultos que a menudo hemos construido corazas hacia estos temas y necesitamos volver a encontrar estos espacios para abrirnos y compartir. Ujú. Según tu opinión, ¿consideras que es importante hablar sobre estos temas de forma, digamos, en cualquier momento o darles espacio cuando la enfermedad aparece o cuando aparece la muerte? Lo digo porque, claro, estaba posicionándome, ¿no? En un, a lo mejor, prototipo de persona que la idea de pensar en la muerte o la idea de pensar en las enfermedades le puede llevar, pues, a una cierta psicosis o a un cierto malestar, ¿no? Como, ostras, si tengo que estar todo el rato pensando en esto, pues a lo mejor me desconecto de la vida. Entonces, ¿tú crees que es algo que se debería, digamos, contextualizar en momentos concretos desde la normalidad o algo como más continuado en el tiempo? Yo salvo que haya unos trastornos específicos o que la persona esté medicada por alguna razón, yo creo que es fácil hablar de eso siempre, porque si miramos el teleperiódico, hay muerte. Si miramos cualquier Mm. película, hay muerte. Si leemos cualquier libro, generalmente hay muerte. O sea, hay muerte por todos lados. O sea, es realmente Ujú. presente, como el nacimiento, ¿no? Son los dos elementos yin-yang, si quieres, de la vida. Ujú. Está todo el tiempo. El tema es si quiero verlo o no quiero verlo. Para mí es importante porque es realmente, se convierte como en una brújula, ¿no? O sea, yo en cualquier momento podría preguntarme, ¿y si muriera esta noche? ¿Cómo me moriría? Me moriría con la sonrisa de, wow, qué vida que he vivido, wow, qué día. O tengo Mm. muchas cosas pendientes que decir, que hacer, que recuperar, que perdonar, que arreglar. Entonces, para mí es una brújula cotidiana. No me pone triste pensar en la muerte, porque de alguna manera sería incluso tonto, ¿no? O sea, la muerte es la única cosa cierta, una vez que hemos nacido, es la única cosa cierta que sabemos que vamos a vivir. Todos los demás son sueños, inventos. Mm. Entonces, es algo que tengo que tener presente, ¿no? Yo hago siempre con los pacientes en la metáfora. Imagina que tú estás en Portaventura, entras, es todo bonito, entras a las 8 de la mañana. Y tú sabes que en algún momento vas a salir de ahí. Lo sabes. ¿Qué determina este pensamiento? Que vayas a disfrutar más, incluso, un montón. No será lo mismo quedarse en Portaventura un mes que saber que dura un día. Entonces, como máximo a las 10 de la noche tendrás que estar fuera y puede que te llamen antes. Pero lo que estás haciendo es integrar una certeza y al mismo tiempo vivir lo máximo que pueda la experiencia de Portaventura. Pues lo mismo deberemos hacer con la vida. Ujú. Entonces entiendo que tu forma de ver la muerte es como lo que da sentido a la vida, ¿no? O sea, al tenerla presente, la vida toma más presencia de alguna forma. ¿Es así? Sí, de alguna manera el nacimiento es como la primera página del libro y sabes que hay un momento en el Mm. cual habrá una última página con escrito final, ¿no? Este es el acto de la muerte. Entonces, simplemente es como un recordatorio. Hay una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo por la doble lectura que tiene, que es memento mori, recuérdate que vas a morir en latín, pero no es solo, hay dos visiones, ¿no? Dos lecturas. Una lectura tradicional dice, recuerda que algún día morirás, pero luego
con el verbo mori, con el tiempo, el memento mori puede significar también recuérdate de morir ahora. O sea, cada Mm, día recuérdate de morir. ¿Y qué es morir? qué bonito esto. Es renunciar, es soltar. ¿Qué hacemos cuando morimos? Lo dejamos todo. Mm, Entonces, si yo cada día me pongo en esta actitud de no estar pegado a las cosas, de perdonar, de decir te quiero, te amo, te extraño, sin miedo, porque podría ser el último día, entonces ves una vez más la muerte, o en este caso la memoria de que tienes que morir cada día, me hace más consciente de mi vivir, de mi existencia. mm. Y no de una manera triste, todo lo contrario, me da más coraje. Mm. Es bonito, ¿eh? La paradoja esta, ¿no? Porque, claro, socialmente se asocia la muerte como algo triste, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que te acerca a la vida de una manera como más auténtica. Es Mm, bonito. Entonces, bueno, si algún oyente nos está escuchando y está precisamente pasando por un proceso de duelo, sea del tipo que sea, ¿eh? Pero bueno, me parece que en tu caso acompañas más, ¿no? A procesos a personas, o sea, familiares que han perdido a personas recientemente, ¿no? O sea, muerte en sí misma. ¿Qué les dirías sobre cómo pueden superar este duelo? mm. Mira, yo trato varios tipos de pérdidas, ¿no? Ujú, El duelo es un proceso de integración de una o más pérdidas, entre las ujú, cuales hay la muerte de un ser querido, pero también un diagnóstico no favorable, por ejemplo, de una también. enfermedad, Ujú, la pérdida de la capacidad motoria o cognitiva, la pérdida de dinero, de estatus, la pérdida de una amistad, la pérdida de un amor, la pérdida del trabajo, el abuso psicológico o sexual, hay muchas pérdidas. En todas estas, yo siempre recomiendo recordar que es un proceso natural, el duelo es un proceso natural. Entonces, hay que respetarse mucho, de la misma manera que respetamos el cuerpo cuando tiene que recuperarse de una enfermedad, ¿no? O por lo menos deberíamos hacerlo, ¿no? Respetarlo. Y hay muchos pasos diferentes que a veces se mezclan, duelo. Hay que respetar también estos tiempos. No es obligatorio buscar ayuda, pero en muchos casos, dependiendo de la gravedad o dependiendo de la presencia de remordimientos, sentimientos de culpa o situaciones vividas de traumáticas, entonces sí recomiendo dejarse acompañar por alguien que lo haga un poco más fácil ujú. realmente el camino. Porque a menudo me enfrento con personas que están arrastrando duelos de hace 5, 6, 8, 10 años. Y esto lo vuelve mucho más complicado. Se habría podido evitar, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, cada uno en su momento hace siempre lo máximo que pueda. Pero lo que recomiendo es eso, confía en ti mismo, confía en tu sistema emocional, que sepas que todos pasamos por ahí, hemos pasado y pasaremos, y es algo completamente humano. Ujú. ¿Todos los duelos pueden superarse? Am, yo del superar lo ¿O prefiero utilizar el integrar? verbo Lo sé. integrar, Sí, exacto. O ok, sea, integrar. ojo, yo puedo integrar una pérdida, ¿vale? La pérdida me pesa porque supone una ausencia de algo o de alguien, y esta ausencia es una terrible presencia. O sea, cuanto más yo había invertido en la relación con otro ser humano, ser animal, ser vegetal, incluso, o en objetos, cosas o condiciones, cuanto más, cuando esta cosa desaparece, cuando esta persona desaparece, me deja un vacío difícil de integrar, de aceptar, no de rellenar, sino decir, vale, pues ahora en mi vida tengo que Ujú. convivir con este terremoto, con este tsunami. Entonces, posiblemente sí, hay duelos que no acaban nunca, porque el proceso de integración es tan largo que no Mm, llego a vivirlo, ¿vale? Siempre se hace el ejemplo de la muerte de un hijo, pero mm, no tiene que ver con el rol de la persona que muere o de las cosas que pierdo, sino con el valor que tenía en mi vida, ¿vale? Por eso hay gente que se suicida porque pierde dinero. Y tú dices, va, ¿cómo? Era solo dinero, no era un familiar, no era una persona que amaba. Claro, pero ¿cuál era el rol del dinero en mi narrativa personal? Entonces, si claro. eras tan grande, cuando yo lo pierdo, yo ya no existo.
por lo cual mi vida no tiene ningún sentido. El dolor que me produce esta ausencia es insoportable y prefiero suicidarme. Porque lo tenemos como atado, o en este caso estaría atado a la identidad, entiendo, ¿no? Cuando pasa esto. Exacto. Es el juego del ego, ¿no? Que se Exacto. cuenta, nos cuenta a nosotros quiénes somos. A partir de nuestro nombre en adelante, todo lo que hemos vivido, las memorias, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, sirven a construir una identidad, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Entonces, cuando en la base de esta identidad hay algo que desaparece, por ejemplo, a ver, muchas veces, los padres son la base de nuestra identidad porque son Ujú. unas primeras cosas que incorporamos desde que somos pequeños. Esto supone una caída muy peligrosa de lo que es nuestra identidad. Ujú. Es que somos pequeños, sobre todo. Entonces, depende de dónde hemos puesto estas cosas que hemos perdido. Claro. ¿Cuántas pérdidas se pueden llegar a sufrir a lo largo de la vida? Y yo creo miles, ¿Dirías que a miles. diario incluso sufrimos una micropérdidas? Sí, sí, si queremos, Alba, yo creo que si queremos llevarlo a un tema pragmático, hay un duelo cada vez que hay una pérdida y hay una pérdida cada vez que cambia algo en la realidad, algo que no queríamos que cambiara o que cambiase, ¿vale? Cualquiera cosa. Entonces, quiero ir al cine. Ah, no, está cerrado. Uf, es una mínima pérdida, evidentemente, Ujú, ujú. para mí, pero puede que no sea la misma para otro, dependiendo de lo que significaba ir al cine aquella noche, ¿vale? Entonces, vivimos constantemente la necesidad de ajustarnos a la realidad que cambia alrededor nuestro. Ujú. Y cuando cambia de manera muy fuerte y profunda, entonces decimos, "Ah, me ha pasado esto, o sea, ha tenido una pérdida importante". Y cuando son más pequeñitas decimos, bueno, qué Ujú. pena, ¿no? O qué palo. Sí, sí, sí. Entonces, según tu visión, ¿qué crees tú que es lo que podemos hacer cuando la vida se tuerce y nos trae imprevistos? De alguna manera, rendirnos, rendirnos al cambio, porque Ujú. la vida no es nuestra, sino que somos nosotros que pertenecemos a la vida, por lo cual tenemos que entregarnos, ¿no? No es que las cosas tienen que ir como yo quiera. Y luego hay también unas rutinas que creo que son positivas, y que son, por ejemplo, evitar redes sociales, evitar televisión, evitar de sustituir los tiempos vacíos con algo, evitar las adicciones al trabajo, a la televisión, incluso al deporte. El deporte también, por cuanto digamos que obviamente es sano, pero si para no sentir dolor te pasas 4 horas al día, tampoco es sano, o sea, estás huyendo de algo. Meditar, por supuesto, es sano porque nos permite estar aquí, ahora, en este espacio conmigo y deja que vengan que floten todos los pensamientos y los miedos y los monstruos que tenemos. Comer bien, tener muy buenas relaciones con los demás, intentar siempre amar, cultivar la compasión, que es la manera a través de la cual el corazón se mantiene vivo y no se encierra. ¿Eh? Permitirnos llorar, permitirnos sentir, permitirnos, si podemos, compartir con los demás lo mal que estamos, sin escondernos. Y entonces, según tu experiencia, ¿crees que hay una fórmula para sufrir menos? ¿O es lo que ya me has contado? Va un poco en la Bueno, en línea, ¿no? realidad es una paradoja, pero para sufrir menos hay que sufrir más. O sea, tenemos que ir hasta el centro del dolor. Yo lo paragono siempre con un huracán, ¿no? Un huracán, si intentas huir, antes o tarde te pilla, porque va a cientos de kilómetros por hora, entonces no escapas. Si intentas quedarte al margen de un huracán, te destruye, porque los vientos son tan fuertes. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar cruzarlo e ir hasta el centro, donde hay el ojo del huracán. Y sabemos, es donde se posicionan ciertos aviones también, ¿no? En el ojo del huracán no hay viento, el cielo está despejado, es como un círculo muy grande donde todo está en paz. Entonces, una vez que estamos dentro de nuestro dolor, podemos ver las cosas más claramente y podemos hacerlo desde un espacio de serenidad. Pero claro, para llegar ahí, tenemos que pasar a través del dolor y cruzar el dolor significa cruzar
todas las cosas de las cuales tenemos miedo y que no queremos ver, que tienen que ver en el modo en el cual también vivimos la realidad, pensamos la realidad, nos enfrentamos con la realidad. Ujú. Hay esa frase tan bonita, creo que es de José María Doria, no tengo muy claro, que dice algo así como que la salida del dolor es a través del mismo dolor, ¿no? O sea, al final, al final es Exacto, esto, ¿no? exacto. Es Algo esto. que yo he contado alguna vez por aquí por el podcast y bueno, con los alumnos que tengo y demás, es que las dos últimas muertes recientes que yo tuve, que una fue de mi abuela y la otra de una amiga cercana, pues las viví de una manera como más serena, bastante más serena, ¿no? Que muertes anteriores, obviamente sin dejar a un lado el dolor, porque el dolor estuvo ahí, ¿no? Pero fue un dolor sereno para mí, ¿no? Yo lo catalogo de esta forma, un dolor muy desde el presente, ¿no? Y, y bueno, yo tengo un poco la teoría de que esto tiene que ver, pues evidentemente, con la práctica atencional, con la meditación y demás. Pero sí me gustaría saber, ¿no? Desde tu visión de experto, si realmente crees que es posible, ¿no? Tener paz mental durante un proceso de duelo, si el duelo y la serenidad realmente pueden ir de la mano. Claro que sí, claro que sí. Yo cuando acompaño en paz, evidentemente no podría hacerlo, sino este mismo trabajo, evidentemente. Hay que hacerlo desde un espacio de paz donde todo es perfecto como es, porque no estoy juzgando. Am, Seguramente creo que hay dos elementos. Uno es lo de rendirse, que te dije antes, donde tú te Mm, rendiste a lo que era la evidencia, la verdad, ¿no? La verdad es que mm, alguien que amas está para dejar el cuerpo, por lo cual es así. Y por otro lado, me recuerda que nosotros sufrimos cuando rechazamos algo. No es la pérdida en sí, no produce dolor. Lo que produce dolor es el rechazo de la pérdida. Entonces, si muere un amigo mío, no es la muerte en sí, sino que es el rechazo de que muera lo que me hace sufrir. Entonces, cuando, una vez más, me rindo, ceso de luchar contra lo que está pasando, o ha pasado, o va a pasar, entonces me relajo. Y es ahí donde se puede crear ese estado de paz. ¿Por qué paz? Porque no hay lucha. No hay un enfrentamiento contra algo contra el cual no puedo ganar. Y no puedo ganar contra la vida. La muerte es vida, ¿no? Es el contrario de nacimiento, por lo cual hace parte de la vida. Luego yo puedo usar, no, el contrario de la vida porque produce una ausencia. No, pero si vamos andando por un bosque, andamos sobre insectos muertos, hojas muertas, y son la base de la vida de todo lo que va a crecer después. Entonces, cuando yo acepto eso, sí que puedo estar en un estado de paz. Y por supuesto, la meditación crea y mantiene ese estado. ¿Vale? Lo que no implica, como has dicho antes, no implica que no vayas a sufrir. No te convierte en un trozo de mármol. ujú, ujú. No, no, va todo bien. No, por supuesto. Pero va todo bien aunque yo esté llorando. Va todo bien aunque yo sienta que te quiero mucho y que no voy a verte nunca jamás. Va todo bien aunque sepa que te encontraré solo en mis memorias, en mis emociones. Va todo bien. ¿Por qué? Porque no lo juzgo de manera negativa, lo acepto. Y bueno, un poco entonces en esta línea, ¿no? Hemos hablado de la meditación. ¿Qué prácticas son las que aportan esta serenidad, que permiten esta paz interna? Mira, yo con la meditación he hecho varias prácticas de meditación, tanto de prana healing, porque soy sanador pránico, y cuanto de vipassana, zen. Yo creo que cada uno tiene que encontrar la suya, ¿no? De meditación hay muchos estilos. Es importante que cada uno pruebe y cuando ve que resuena, entonces se queda el tiempo que Ujú, haga falta y puede practicar. Lo bueno sería que la práctica de meditación estuviera integrada en el día a día. O sea, si nunca has meditado y hoy has perdido a alguien, es difícil en esta situación decir, vale, totalmente. ahora me pongo a meditar. Puede que sí, pero generalmente yo veo que no, porque estás eh, revuelto, destruido, ¿no? Roto. Así que empecemos a meditar antes de sufrir pérdidas muy importantes y entonces la práctica
ya nos ayudará no aquel día, sino con todo lo que hemos hecho hasta aquel día, como resultado, como un continuo, ¿no? Es que es un poco como la buena alimentación, ¿no? Si Totalmente. como bien generalmente, el día que me enfermo, igual recupero mejor. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya está más fuerte. Así. Ujú. ¿Hay alguna otra técnica o herramienta que recomiendes para esta serenidad interior? Yo creo que a veces lo más importante es buscar a alguien que nos escuche. No has dicho nada, es como es difícil, ¿no? Y esto va evidentemente no solo con los profesionales o terapeutas que por supuesto escuchan, pero también con, si podemos, con amigos, familiares que tengan la capacidad de no hablar, no juzgar, quedarse callados y escuchar amorablemente. ¿Vale? Ujú. Estas son las cosas más importantes que podemos hacer porque expresándonos, hablando o expresándonos de otra manera, lo que hacemos es sacar afuera. Y cuando sacamos afuera como nos sentimos, lo tenemos adelante, lo vemos, lo entendemos más. Es más fácil también permitir soltar el peso Ujú. de lo que estamos viviendo. ¿Cómo crees tú que se pueden vivir las pérdidas como oportunidades de crecimiento? Porque, bueno, obviamente a la primera de cambio, ¿no? Pues está la resistencia, ¿no? Que hablábamos y esto cómo me va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son los pasos o, ¿no? ese primer cambio de chip, ¿no? Que nos pueda llevar a que eso se convierta en una oportunidad de crecimiento? Ah, creo que todas las pérdidas suponen ganancias, pero lo tiene que decir cada uno. Evidentemente, yo no puedo, si tú tienes una pérdida y yo al otro lado no puedo decirte, confía que verás qué gran regalo espiritual te está esperando y tú dices, Alberto, esta es la puerta, por favor, vete, ¿no? Entonces, pero cada uno al cabo del tiempo, cuando ha integrado la pérdida, se da cuenta de cómo ha cambiado o de cómo ha logrado cambiar la perspectiva de la realidad o de la experiencia de vida. Ahí está el regalo. O sea, el regalo es el crecimiento, lo que definimos, ¿no? El crecimiento personal, Ujú. crecimiento emocional, pero lo tienes que vivir. Seguramente el modo en el cual miras a la vida en general cambia mucho, porque el modo en el cual miras a la vida define el modo en el cual te ves a ti misma dentro de la vida que estás viviendo. Claro. Eso es una de las motivaciones por la cual meditar influye también en el modo en el cual te percibes en tu experiencia de vida. En eso ya te ayuda. Ujú. Toda práctica espiritual, en principio, ayuda a eso. Así que todas las personas que están viviendo pérdidas, diría, si sientes algo de curiosidad, algo de llamada, acércate un poco a personas, prácticas, textos espirituales. Espirituales, no religiosos, espirituales. La Mm. espiritualidad es ir adentro, investigar, hacerse preguntas, sentir sin miedo, Ujú. no ir afuera, adentro. ¿Tú has presenciado cambios significativos con personas que acompañas y que integran meditación y terapia? Sí, sí. En Uno de cuanto los a más auto... grandes, Ajá, dime, perdona. uno de los más grandes fue un chico fantástico que tuvo el honor de acompañar hace años. Le detectaron un cáncer con 29 y a los 33 finalmente dejó el cuerpo y tuve el honor de poderlo acompañar en su casa con su madre y lo que eran sus mejores amigos, todos alrededor de la cama. Y fue muy, muy emocionante, por supuesto. Y cuando conocí a Andrea, Andrea era muy negativo, muy inteligente, muy culto, siempre vestía de negro. A cabo de un año de terapia, de meditar, empezó a meditar, antes con las musiquitas, con los pajaritos que le di yo, y luego por sí sola en la naturaleza. Al final vestía con todos los colores del mundo, no parecía él. Y esto obviamente no es solo un tema de moda, sino que este cambio en lo que él expresaba del negro a los colores implicaba que había hecho un profundísimo cambio interior de perdón, de aceptación. Y esto, claro, esto permitió que los últimos años de su vida fueron espectaculares dentro de lo que es el marco de una enfermedad degenerativa y, por supuesto, mortal. ¿Eh? Claro. Pero fue un cambio
muy notable, notable, no sé cómo se dice, pero extremadamente Esto- notable. ¿Y tú crees que, bueno, como lo acompañaste los últimos días, presenciaste que había más serenidad en él a la hora de incluso dejar el cuerpo? Sí, claro, por un lado había serenidad y por otro lado, en este caso específico, pobre, él mm, tenía una resistencia altísima a la morfina, por lo cual el dolor se hizo realmente insoportable y los últimos días tomaba una cantidad de morfina que habría matado a un caballo. Entonces, bueno, ahí hay, hay momentos, ¿no? Por un Mm, lado hay un cambio y luego hay el cuerpo que no claro, recuerda, cuando puede el cuerpo no recuerda que el cuerpo se queda aquí y que duele y que es tierra. claro, claro. Por otro lado, hasta ahora hemos visto un poco, ¿no? Cómo enfocarlo si uno está pasando por un momento triste, ¿no? Las, digamos, las reflexiones, ¿no? Este rendirse, este abrirse, ¿no? Al cambio. Pero si lo vemos desde otro lado, si lo vemos desde el lugar en el que estamos al lado de alguien que está pasando por un proceso de duelo, ¿cómo podemos acompañar de forma consciente? Va, yo creo es estando cerca, o por lo menos dando esta oportunidad, ¿vale? La persona puede igual pedir estar sola, entonces no podemos presentarnos en casa y estar ahí, ocupar casa. Siendo útiles en cosas muy prácticas, porque cuando la persona está en duelo se olvida muchas cosas, cesa de hacer muchas cosas que son importantes, ¿no? Cosas de cada día, poner la lavadora, limpiar el suelo, cocinar, hacer la compra, ocuparse de papeleo, eh, hacer de taxi, ¿vale? Estas son las cosas más importantes que podamos hacer. Y luego estar, por ejemplo, para cosas agradables, ¿no? Te apetece un masaje de pies, te apetece un masaje, te apetece ir fuera a pasear, te apetece que hablemos, quieres escuchar algo de música, me quedo en silencio. O sea, ofrecer nuestro espacio en nuestra persona y con nuestras habilidades en algo que son útiles. Y, por otro lado, escuchar y hablar lo menos posible. Es decir, Hablar muy no, poco. no ser muy insistente tampoco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que, no, tampoco ahí. Claro, es como si la otra persona necesita llorar, sería como decir, mira, aquí tengo un cuenco. Y cada vez que tú hablas, rellenas este cuenco. Si hablo yo, también lo lleno. Entonces, no te dejo bastante espacio para hablar tú. Ujú. Entonces, salvo que el otro nos haga preguntas, nosotros siempre tenemos la tendencia, pero yo también quiero decirte esto, pero yo también, ¿no? O me duele verte sufrir y quiero decirte algo para que no sufra. Y no, ahí tenemos que permitir que el otro sufra. Tampoco nos transformamos en sádicos y le hacemos sufrir más, por supuesto. Ujú. Pero el otro necesita sufrir porque sufriendo suelta las lágrimas, sufriendo suelta el sufrimiento. Si yo no se lo permito, se queda ahí y sufrirá más tiempo más adelante. ¿No? Ujú. Entonces, al principio lo de, no, salimos, vamos al cine, hacemos cosas. Eso te iba a decir, mm, ¿no? Claro, también estas conductas como un poco evitativas de vamos a salir, así no piensas. Eso tampoco es muy, no, ¿no? no, tiene que ser justo lo contrario. O sea, tiene Claro. que deprimirse, tiene que sufrir, tiene que llorar, porque de esto va el duelo. Si no, no hay integración. El otro día Ujú. me hablaba con un señor que había vivido 12 años con su perro. Eran como una pareja. Ujú. Y el día siguiente de la muerte del perro, que lo llevó al veterinario, y ha hablado para acoger 2 perros más. Claro, este es un claro ejemplo de, vale, entiendo que no tienes esta necesidad de volver a amar, porque la persona que has amado todos estos años, ahora la persona, bueno, sí, el ser querido animal, no está. Al mismo tiempo, pienso que habría ido bien esperar un tiempo y de alguna manera permitir este espacio vacío, permitir esta ausencia, permitir llorar, permitir sentir cuánto duele, sin rellenarlo enseguida con otros 2 seres queridos animales para seguir amando, ¿no? Y para seguir sintiéndose amado. Pero bueno, cada uno, evidentemente, Ujú. Claro. hay que respetar cada decisión. ¿Crees que todo esto tiene que ver con esta
resistencia a la incomodidad, lo poco acostumbrados que estamos a transitar la incomodidad en nuestra vida. Sí, yo, Alba, a menudo digo que somos muy mal educados. Igual somos muy bien educados si nos vamos a comer, pero con los duelos, con las pérdidas, estamos mal educados. O sea, queremos evitar todo el tiempo, buscamos placer, buscamos tranquilidad y no entendemos que en realidad esto hace parte de la vida, ¿no? La vida no es para ser feliz, ¿no? La vida es para aprender a ser feliz. La vida duele, la vida es dura, la vida es trágica. Lo es. O sea, si decimos que no, es que o hemos fumado algo muy bueno o no queremos ver que la vida es así. Por eso luego cuando pasa algo es como, ¡ah! Mi vida era increíble o igual mi vida no era buena, pero bueno, no cambiaba, ¿no? Siempre era todo lo mismo. Y entonces me digo, no había tragedias. Claro, pero la vida misma entonces era una tragedia porque no estabas viviendo una vida real, estabas viviendo un sueño. Entonces hay que aceptar eso. Es un dato de verdad, no pasa nada. O sea, la vida es así. Sí, ¿no? Es eso de que en la vida el dolor y el placer están entretejidos, ¿no? O sea, pretender solo placer es desconectarse de la vida, igual que asumir que solo dolor también es desconectarse de la vida, ¿no? Es como este baile, ¿no? Entre una cosa y la otra. Exacto, exacto. Y tal vez entre los dos hay la paz. Exacto. Cuando, cuando no me dejo atrapar por el dolor y tampoco busco todo el tiempo el placer. Exacto. Muy bien, Alberto. Oye, si alguien quiere saber más sobre ti, sobre tus libros y demás, ¿dónde puede encontrarte? Explícanos un Bueno, poco. me puede encontrar en las webs, que son duelosyperditas.com o albertosimoncini.com. Y los dos libros los puede encontrar en las librerías, en España, Sudamérica, y en Amazon también. Muy Y bien. por supuesto estoy en Instagram como tú también. Estamos en Instagram. Vale, fantástico. Y ya para terminar, que siempre me gusta terminar con esta pregunta, como este podcast se llama ¿Cómo vivir con calma mental? Cuéntanos, ¿qué significa para ti vivir con calma mental? Yo creo que calma mental es vivir en un estado de paz y esta paz no es felicidad. Es realmente vivir el momento ahora mismo, el único momento real, el eterno presente, y no esperar nada, simplemente vivirlo. Esto a mí me da paz, no esperar nada del mañana o en general. Esto es calma para mí. Muy bien, muy bonito. Pues muchísimas gracias, Alberto, por Gracias a ti, compartir. Alba, muy amable. Ha sido muy interesante toda la conversación, así que bueno, si alguien quiere saber más sobre Alberto, ya sabéis dónde encontrarlo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esta entrevista ha sido posible gracias a Crece tu Coco, la plataforma que nos ha permitido acercarnos a Alberto Simoncini a esta comunidad, así que muy agradecidos por ello. Y bueno, yo vuelvo por aquí la próxima semana con nuevos temas y propuestas. Gracias por estar al otro lado y nos vemos pronto. Adiós. Adiós, gracias.